Y es interesante porque justamente en el siglo VIII más o menos, en Asiria y Babilonia, que hablaban lenguas semíticas orientales, poco a poco van a dejar de hablarlas y también van a hablar arameo. Es muy interesante, el arameo acabó captando todo, pues, un pueblo casi seminómada que luego se sedentarizó. Pues acabó influyendo a todas las grandes culturas que lo rodeaban, y el arameo se va a convertir en la lengua predominante incluso en el imperio persa, que es un imperio iranio, que no tiene nada que ver con los pueblos afroasiáticos o semíticos, lingüísticamente hablando. Porque el arameo va a continuar, va a ser la lengua de correspondencia y de la burocracia del imperio persa aqueménida, va a ser el arameo. Y ya en el periodo moderno va a acabar existiendo en su evolución, que es el siriaco, en el contexto levantino, pero también en la lengua llamada asiria, que realmente no es asiria, es una forma de arameo. Y es la época de Tiglat-Pileser III, gran destructor de Aram Damasco. Curioso, mientras el reino de Aram desaparece, la lengua del reino de Aram Damasco va a perdurar incluso entre sus enemigos, entre sus destructores. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué llega el arameo, que es una lengua semítica noroccidental, a la zona semítica del oriente extremo? Porque cuando llegaban los asirios a estas zonas, van a acabar deportando a muchísimos presos, y muchísimos de esos presos eran hablantes de arameo, y van a acabar influyendo muchísimo en las comunidades en Akkad, o en el país de Sumer, que en ese momento el sumerio ya era una lengua en vías de extinción. Los van a acabar influyendo y van a acabar hablando arameo. Por eso el arameo sobrevivió tanto tiempo. Y este fue el último rey, por cierto, de Aram Damasco. Uno de los últimos, Hazael. Es interesante porque Hazael, este rey arameo, derrotó en muchísimas ocasiones a la población del reino de Judá. Y a la postre va a acabar sucumbiendo ante el poder, ante la superpotencia mayor como era la Siria, el imperio neosirio. Y es probable que esta efigie, este rostro, sea el rey de Aram Damasco, el rey Hazael. No lo sabemos. No era el único estado arameo. Estaba Aram Damasco. ¿Cuál otro? Bueno, hay uno, ¿cómo se llama este reino? La mayoría llevan el nombre de Aram antes de... A ver, déjenme buscar una fuente porque sí los quiero mencionar, pero no nos vamos a quedar nada más con Aram Damasco. Esperen. A ver, ya está. Reinos arameos. Bueno, a ver, de a bote pronto lo primero que me salió. Dice, algunos de los estados arameos fueron, por supuesto, Aram Damasco en primer lugar, Hamat, Bet Adini, Bet Bajian, Bet Hadipe, Aram Bet, Aram Bet Rehov, Aram Sobaj, Bet Samani, Bet Jalupe, no Guadalupe, Jalupe, Aram Macá. Pero si viene del árabe, ¿no? Guadalupe. No, Guadalupe viene del árabe. Lo que pasa, suena muy parecido porque son lenguas semíticas. Tanto el arameo como el árabe son lenguas semíticas. Pero no viene de ahí. No, probablemente esté relacionado. Tiene una relación, es obvio. Betsamani, Aram Macá, como también confederaciones tribales como Lagambulu, Litao y Pukudu. Todos esos fueron los estados arameos. Y lo repito, la mayoría de los estados arameos va a desaparecer, entre ellos el principal, Aram Damasco, o Dimashq, Aram Dimashq, pero el arameo va a perdurar como una lengua hasta bien entrado nuestra era, la era actual. Y ahora atentos, estamos en el... Espérenme. Esta es la estela de Tel Dan. Esto procede de Aram Damasco, ¿ok? Dice más o menos. La derrota de Israel o de la casa de David, y esto es más o menos del 850 antes de nuestra era.
Y es la primera mención de Israel y la casa de David. Atentos. Aquí ya se puede empezar a hablar, ya en la edad de hierro, ya pasó el bronce. Después, es curioso, después del fin de la edad de bronce, ya se puede hablar. Esta es la estela de Tel Dan, un fragmento de lo que quedó. Ahí dice, casa de David. Ya se puede hablar de un reino, bueno, de los dos reinos, de Israel y de Judá. Y eso es muy interesante, porque el bronce final sirvió como caldo de cultivo para múltiples identidades que ya se van a presentar y van a salir a la luz ya en la edad de hierro. Para entenderlo mejor, en el 1200, que ya es el fin del bronce, la edad de bronce, sucumben muchísimos estados. Algunos van a perdurar, como las ciudades cananeas costeras fenicias, y otros nuevos van a surgir, como Judá e Israel. Pero Judá e Israel no van a nacer. Nacieron ya, nació el judaísmo. No, para que surgiera el judaísmo faltaban 500 años. Son dos reinos cananeos que adoran a múltiples dioses y que realmente no son tan potentes. El reino de Damasco los va a aplastar, que realmente Damasco no era una superpotencia, era una potencia regional, pero las grandes potencias en ese momento son el imperio medio asirio. Entonces todavía faltaba mucho para eso, para el judaísmo, ¿no? Pero más o menos en el año 850 ya se puede hablar de justamente de una identidad israelita y de Judá, ¿ok? De dos reinos distintos. Esta es la estela de Tel Dan, o Laish Leshem, y habla justamente de la victoria sobre la casa de David, infringidos por el mismo rey curioso, el estatua que les mencioné hace ratito. Déjenme mostrarlo otra vez. Este hombre probablemente, si es que es Hazael, de Damasco, del reino de Aram Damasco, aplastó a la casa de David. Y todo está registrado en esta estela, que está, por cierto, escrita en arameo. Y esa es la primera mención a David. A ver, y aquí es un tema súper polémico. ¿Existió David y Salomón? No hay prueba de ello. No hay ninguna evidencia arqueológica que hable de la existencia de una monarquía unida que comenzaría con el último de los jueces, que es Saúl, luego David y finalmente Salomón. No hay ninguna evidencia. Muchos arqueólogos, el más famoso, que procede del contexto de la Palestina ocupada, un israelí, que se llama ¿cómo se llama? Israel Finkelstein. Él dice que probablemente no, que no existieron Salomón y David. Hay otra línea que dice que probablemente sí existieron, pero no fueron reyes, eran caciques montañosos de las montañas. Eran personajes casi que se encontraban al borde de la civilización sedentaria, perdidos en las montañas de Canaán. Y probablemente fueron estos caciques, a la postre, cuando ya se logra establecer el estado de Judá y el estado de Israel, con estas 12 tribus o 12 pandillas, o probablemente eran más, eran 15, 20, 30, no importa, ya empezaron a engrandecer a sus supuestos antepasados, estos sujetos, Saúl, David, Salomón y toda su prole, ¿no? Ok, entonces, ¿existieron David y Salomón? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si pudieron haber existido, eran cananeos, eran tal vez pastores en las montañas, tal vez forajidos, bandoleros, que en el vacío de la edad del final del bronce, con todos estos periodos de invasiones, caídas de ciudades, surgimiento de nuevas identidades, van a animarse de alguna otra manera a bajar de las montañas y empezar a colonizar ciudades-estado cananeas que habían sido abandonadas o no había un vacío de poder, estableciendo sus propias dinastías. Solamente que historiográficamente no podemos hablar de David y Salomón. Podemos empezar a hablar de los reinos separados. Tampoco no hay prueba alguna de que haya existido una monarquía unida. No hay prueba de Israel como un estado que aglomeraba a Judá e Israel. No, tampoco la hay. Tenemos plena conciencia e historicidad sobre Judá e Israel separados, no como entidades monoteístas incluso, sino como dos reinos cananeos, politeístas, distintos, novedosos, que surgen a comienzos de la Edad de Hierro. Nada más, es lo único que sabemos. ¿Quieren ver cómo destruyó Hazael de Damasco a la casa de David? Ahí les va. Y Hadad es un rey cananeo, una deidad cananea, y Hadad iba delante de mí. Me aparté de los 7,
falta una parte de la tablilla, y de mi reino, y maté a 70 reyes, obviamente son números de la antigüedad, está exagerando, que aprovecharon miles de disturbios y miles de jinetes, y maté a Jehoram, hijo de Ahab, o de Acab, rey de Israel, y maté a Acab, hijo de Joram, de la casa de David, y puse sus ciudades en ruinas y convertí su tierra en desolación. Vaya, Aram era potencial, pero está utilizando, si ustedes han leído una estela asiria, prácticamente está utilizando el modelo de conquista de propaganda retórica siria en Damasco. Eso es lo que hizo Hazael con la casa de David. Más o menos hace 3830, de 30 a 70 años antes de nuestra era. ¿Ok? No, perdón, 2870 antes de nuestra era. Ya estamos en la edad de hierro. O sea, esto es Tel Dan, por ejemplo, donde se encontró la estela. Entonces, hace ya, ¿cuántos? 28, 27 siglos, ya se puede hablar de la existencia de Judá y de Israel. Son dos reinos separados, dos reinos politeístas que adoran al panteón cananeo. Vaya, son dos reinos advenedizos cananeos, de mediano pelo, que hablan de un pasado glorioso que nunca existió, basado en 3 antepasados gloriosos que tampoco probablemente no existieron, tal vez sí, como pueden ser Saúl. Bueno, vamos a quitar a los jueces, concretamente Salomón y David, nada más. Pero el periodo histórico realmente de Judá e Israel comienza más o menos en el 870, 830 antes de nuestra era, hace 2800 años. Sigo diciendo 3000 porque mi cerebro se quedó en la edad de bronce, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta estela fue descubierta, la estela de Tel Dan, se descubrió hace, en los años 90, de hecho. Lo repito, la importancia es que habla de una casa de David, pero curioso, esto es anacrónico a David, no es de la época de David, habla de la casa de David porque a partir de David y de Salomón, que se habla de una dinastía no histórica, una dinastía mítica, que probablemente sí tenga un sustento histórico, pero no sabemos qué peso ni qué importancia, ¿no? Luego esto sigue siendo Tel Dan. Y este es el mundo, justamente del fin del bronce tardío. Déjame maximizar un poco. Este mapa va a cambiar radicalmente 2 siglos después. Vamos a hacer rapidísimo un repaso. La Grecia micénica, vamos desde el oeste al oriente. La Grecia micénica va a desaparecer, el imperio hitita va a desaparecer, muchas ciudades cananeos van a desaparecer, pero las costeras, las que llamamos popularmente por los griegos fenicias, van a continuar. Tiro y Sidón principalmente. Tiro, la más potente, le va a servir esta ausencia de grandes potencias o inoperancia de grandes potencias para poder fundar sus propias colonias en todo el norte de África y en la península ibérica, incluso en Francia y las Baleares, y en Sicilia además, y en Chipre. Pero muchas ciudades cananeas van a sucumbir. Egipto va a vivir la invasión justamente de los pueblos del mar, que todos se identifican con griegos micénicos, no lo sabemos. Hay 2 teorías, de hecho. Hay quien dice que pueden ser griegos micénicos, pero hay quien dice que también pueden ser lubitas, que son prácticamente una lengua hermana de los hititas. No se sabe. Pero como ven, el mundo va a ser bastante problemático. Los arameos esto va a posibilitar que las invasiones y migraciones arameas prosigan. Los caldeos van a invadir Babilonia. Los asirios van a lograr sobrevivir, como nadie lo sabe. Va a ser muy problemático, etcétera, ¿no? Bueno, nos iríamos más al oriente, pero a Elam y todo esto, pero todavía no. Bueno, es interesante mencionarlo. En la parte, lo voy a poner en el centro para que lo vean. Bueno, en esa zona, en la zona elamita, en la actual zona de la República Islámica de Irán, todavía van a existir los elamitas, van a sobrevivir, pero poco a poco, más o menos en el año 700, 600 antes de nuestra era, van a entrar pueblos que antes no tenían vela en el entierro en esta zona. Esos pueblos son los pueblos iranios, porque los elamitas no eran iranios.
Van a llegar los medos, pero también van a llegar los persas. Y atrás de ellos vienen los circasianos. ¿Quiénes más vienen? Bueno, mucho más al norte los escitas. Y a la postre también los sármatas, ¿no? Es el caos que hay en el mundo del fin del bronce y comienzo del hierro. Y obviamente esto va a posibilitar que surjan nuevas identidades, entre ellos estos dos nuevos reinos advenedizos cananeos como Judá e Israel.